Estamos contentos porque es la segunda vez en este mismo año de estar aquí en estas bellas tierras y en esta hermosa congregación, fraternidad, y nuestro corazón hay agradecimiento con Dios. Empezamos el Salmo, estaba leyendo mi hermano y decía que las misericordias de Dios son nuevas y por eso es bueno alabar a nuestro Dios. También decía el salmista que este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y hay muchos motivos de gozarnos, hay muchos motivos de alabar a nuestro Dios, y uno de ellos es que como iglesia han llegado a 28 años. 28 años que podemos decirlo, estoy haciendo memoria de todo lo que ha pasado en este día. Nuestro hermano decía, vamos a dar un fuerte aplauso porque llegamos a estos años. Y ¿sabes qué? 28 años de trayectoria, 28 años y sí, es de alegría, es de felicidad. ¿Por qué? Porque en momentos el enemigo ha querido detener. Pero también la palabra de Dios es fiel, es poderosa, y las mismas palabras de Jesucristo, que nada iba a detener a la iglesia. Y llegar a los 28 años es la muestra de la fidelidad, la misericordia, de la bondad de nuestro Dios. Y damos honor a quien honor merece, primeramente a nuestro Señor Jesucristo, por permanecer o hacer esta presencia presente en este lugar, en la vida de sus pastores. Pero también damos honor y honra a quien merece también, el pastor Víctor. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te siga bendiciendo y te dé sabiduría, no nomás a ti, sino también a tu hermosa familia pastoral, pero también al grupo de líderes que fielmente, digo fielmente porque muchas veces quizás algunos de ellos, esta decisión, pero en obediencia, y eso es lo que Dios premia. A veces no estoy de acuerdo, pero soy obediente al siervo de Dios, y gloria a Dios por quienes están a tu lado, gloria a Dios porque quienes te respaldan, por esos hombres de Dios también que te levantan las manos cuando es necesario. Pero como dije al principio, sobre todo a nuestro Dios Padre. Padre Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias porque al ver esta congregación, Dios, vemos todo lo que tú has hecho, Dios. Vemos que así como cuando Jesucristo empezaba su ministerio y la gente escuchaba y la gente ponía atención a lo que tú, Jesús, decías. Gracias porque en este tiempo, Dios, aún hay personas, Dios, que se levantan en tu nombre predicando el Evangelio, Dios. Y damos gracias porque por la vida de tu siervo Víctor, Dios, del pastor Víctor, que tú lo has respaldado con tu gracia, con tu poder, con tu Espíritu Santo, Dios. Pero también te damos gracias, Dios, por estos siervos, Dios, que en cada momento han sido fieles al siervo que has puesto en este lugar, Dios. Gracias por ello, Dios. Y Padre, así como lo has hecho hasta ahorita, como lo decíamos en el canto de Ebenezer, tú has sido así hasta aquí con ellos, pero también tu presencia está prometida, que hasta que tú regreses estarás con ellos también, Dios. Y Padre, también un día nos gozaremos, no solamente festejando aniversarios, sino festejando las bodas del Cordero, donde será un día maravilloso, Dios, donde te vamos a poder ver cara a cara, Dios, y vamos a agradecerte, y vamos a honrarte, y vamos a estar por siempre contigo, Dios. Gracias por esta congregación, Dios. Gracias por esta iglesia, Dios. Y Padre, yo sé que de antemano tú vas a estar obrando. Ellos han llegado hasta aquí, Dios, pero tú tienes preparadas grandes cosas para ellos, Dios. En tus manos están, Dios, y bendecimos esta congregación junto con tu siervo, el pastor Víctor, Dios. Y ahora háblanos a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Doy gracias a Dios por
me acompaña mi esposa, me acompaña mi hija y es un privilegio estar entre ustedes. Vamos a ir al consejo de la palabra del Señor y vamos a ir al libro, a la segunda carta de Timoteo. Y vamos a ver el corazón de un siervo de Dios hablando a la iglesia primitiva. Este siervo de Dios todos lo conocemos a través de su palabra, el apóstol Pablo. Me encantan las epístolas paulinas porque en ellas encontramos la dirección de cómo debe de enseñarse, de cómo debe de vivir las iglesias cristianas. De hecho, todas las epístolas paulinas fueron escritas en ese siglo, en el primer siglo de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, y fue de mucha importancia porque recordemos que el Señor Jesús ascendió al cielo, dejó sus discípulos y sus discípulos empezaron a predicar la palabra, pero se levantó un siervo de Dios llamado Pablo, más bien Dios lo levantó a Saulo, y después llamado Pablo, y Pablo empezó a marcar las directrices, empezó a marcar el camino de las iglesias, del comportamiento de la iglesia y del comportamiento del cristiano. Y en sus cartas, algunas cartas fueron dirigidas a ciudades o a iglesias en diferentes ciudades, como la de Filipos, Filipenses, como la de Colosenses, y en ellas Pablo les enseñaba. Pero lo que me encanta de Pablo es de que a pesar de que tenía una posición alta en la sociedad, hizo lo mismo que Jesucristo. Él mismo decía: imítenme a mí, pero también como yo imito a quién, a Jesucristo. Y la importancia en aquel tiempo de Pablo, era una persona reconocida, una persona muy importante, pero al igual que Jesucristo también se hizo hacia los demás para poder alcanzarlos. Y eso es lo que me encanta cuando escriben sus cartas. Les escriben como hijos, como por ejemplo en el caso de Timoteo. Les escribe a la iglesia con tanto amor, con tanto cariño, pero también en ese amor y en ese cariño que él tiene para ellos, les empieza a exhortar. Entonces era enseñanza y era una exhortación con un deseo de que la iglesia creciera y con un deseo de que la iglesia siguiera hacia adelante. Y en una de esas cartas les dije que es la carta a Timoteo, 2 Timoteo 2, 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Esta fue una de las cartas que les digo, personalizadas, pero lo más importante de estas cartas de Pablo
es de que sí fueron dirigidas a ciertas ciudades, a ciertas iglesias, sí fueron dirigidas a ciertas personas, pero son también cartas universales, son también cartas que son dirigidas a la iglesia de hoy en día. Y en esta mañana yo te quiero compartir o te quiero dar lo que Pablo le dijo a Timoteo, y no solamente a Timoteo, vamos a ir a otro pasaje de Filipenses, a la iglesia de Filipenses también, pero que tomemos estos consejos para nuestra vida, para nuestra iglesia. 28 años, sí, pero nos resta más tiempo. Proseguir hacia adelante, proseguir hacia la meta, proseguir hacia el llamado que Dios nos ha dado. Dios levantó esta iglesia, me acuerdo de los años que estaba hablando nuestro pastor Lito, de los primeros años. Y fue duro, mi hermano, fue duro. Gente que creía en ellos, que el llamado de Dios estaba sobre su vida, pero también gente que no lo creía. Pero la seguridad que tenemos en Jesucristo, la seguridad del llamado que tenemos de Jesucristo hacia nuestras vidas, es lo que nos mantiene firmes. Y así Dios también nos rodeó de personas que creían en Dios, que creían en Jesucristo, pero que también creen en el llamado del pastor Lito. Y fue como Dios hasta este momento ha sido fiel. Fue como Dios hasta este momento ha levantado esta congregación y esta iglesia, porque nuestro fundamento está en Jesucristo. Y precisamente las cartas de Pablo, precisamente lo que más exaltaba, lo que más enseñaba, era estar firmes en Jesucristo, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos los cantos que hoy se entonaron eran cristocéntricos, centrados en Jesucristo, parados en Jesucristo, firmes en Jesucristo y conociendo más y más de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que de eso se trata el Evangelio. No se trata de una persona, no se trata de un grupo de líderes, se trata de Jesucristo. Y siempre, siempre como congregación debemos de tener en mente que todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y gloria de Jesucristo. Y el que va a ser exaltado es Jesucristo, pero los que van a ser bendecidos y prosperados en el Evangelio son quienes le exaltan de esa manera. Por eso fraternidad hasta este momento ha llegado, por eso fraternidad ha ido hasta los 28 años, pero Dios aún tiene cosas mejores para ustedes. Y tenemos que creerlo y tenemos que caminar en ello. Y por eso también en aquel tiempo el Evangelio se estaba expandiendo, el Evangelio estaba creciendo, las personas estaban escuchando lo que Pablo enseñaba, lo que los discípulos enseñaban, pero era necesario también enseñarles, decirles, aconsejarles, y en esta ocasión le tocó enseñarle a este joven Timoteo. Y en este caso también Dios quiere enseñar a esta congregación y quiere recordarnos los consejos que Pablo le dio a Timoteo, le dio a Filipenses, y tenemos que actuar o vivir en esos consejos. Y el primer consejo que le dijo es: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Cuando escuchamos la palabra esfuerza, voy a hacer mención de los maratones. ¿Quiénes han corrido aquí en los maratones de la tarde? La carrera. Su pastor también ha corrido. Para poder tomar este reto, lo primero que tienen que hacer, yo quisiera entrar en un maratón ahorita, sería algo imposible. No estoy en la condición, no estoy en esa condición. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir, su pastor Lincoln me tendría que decir, ¿sabes qué? Hay cosas que tienes que empezar a cambiar en tu vida. Hay cosas que tienes que empezar a hacer, cambios que tienes que hacer. Cambios que tienes que hacer en tu vida. Pero sobre todo, para poder llegar a la meta,
tienes que esforzarte. Y nosotros entendemos por esforzarnos en poner más de nuestra fuerza, ir más allá, esforzarnos. Hay algo dentro de nosotros que nos va a mantener fuertes, que nos va a mantener concentrados. Esto es esforzarse, porque es muy fácil empezar algo y dejarlo a medias. Es muy fácil empezar algo, yo me inscribo, yo voy a ir al maratón, pero los primeros días de entrenamiento, los primeros días de preparación, obvio, son difíciles. Pero usted está concentrado en que quiere llegar a ese maratón y no quiere llegar al último. Quiere hacer el esfuerzo de ¿qué? De llegar primero, de eso se trata. Pablo también nos enseñaba así de esa manera, de que en el Evangelio tenemos que esforzarnos. Tenemos que dar más de sí. Y cuando estamos pensando en este esfuerzo, lo bueno de todo esto, mis hermanos, que en el maratón tú sí tienes que ponerte forma, tú sí tienes que levantarte, yo no sé a qué horas, para ir a practicar, para ir a correr, tienes que, el tiempo, cuánto tiempo voy a correr, sí te tienes que esforzar físicamente, te tienes que esforzar mentalmente. ¿Por qué? Porque te tienes que concentrar en ese maratón, lo tienes que hacer. Y esto acarrea sufrimiento. Los que hacen ejercicio, si no hay sufrimiento, si no hay dolor, no va a ser bien. En el Evangelio, mis hermanos, Pablo les está diciendo de un esfuerzo. La vida cristiana se necesita esforzarse. La vida cristiana se necesita poner todo de sí. Jesucristo nos lo dijo de otra manera. Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios. O sea, me voy a olvidar de lo mío, me voy a olvidar de mí mismo y me voy a concentrar en Jesucristo, en su reino. Y como creyentes, mis hermanos, el mundo quedó a un lado. Ahora somos de Jesucristo y tenemos que vivir para Jesucristo. Y el vivir para Jesucristo hay que esforzarnos. Hay que concentrarnos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús nos enseña que el que toma el arado y voltea hacia dónde, hacia atrás, no es digno de mí. Entonces nos está hablando de concentrarnos. Vamos a estar concentrados en este caso, en el llamado que Jesucristo ha dado a nuestra vida. Concentrarnos. Ahora, yo no estoy hablando de un esfuerzo físico. Si te estoy hablando de un esfuerzo de mantener tu mirada siempre en Jesucristo. Porque ahí mismo nos dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú personalmente en el maratón te esfuerzas en prepararte físicamente, en prepararte mentalmente, pero aquí del esfuerzo que nos está hablando la palabra de Dios, como creyentes, como iglesia, es concentrarnos en quién, en la persona de Jesucristo. Entonces no es un esfuerzo físico, sino es un esfuerzo que está dentro de nosotros, porque en este mundo tenemos esa lucha interna, la lucha de la carne y la lucha del espíritu. Y si nosotros nos enfocamos o estamos divagando entre la carne y el espíritu, la palabra de Dios nos enseña que Dios no quiere a personas tibias, sino que quiere a personas que estén centradas en Jesucristo. Por eso, mis hermanos, el consejo de esta mañana que Pablo le da a Timoteo. Ahora, quiero recordar que Pablo era un jovencito. Quiero recordar que Timoteo era un jovencito, y Timoteo tenía esas tentaciones juveniles. Timoteo tenía esas tentaciones de todo joven. A veces para los adultos, entre comillas, se nos hace más fácil la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ya no hay tantas tentaciones como a los jóvenes. Siguen tentaciones, sí siguen tentaciones, pero uno está
debería de ser, que como adultos está más concentrado en. Los jóvenes divagan un poco, los jóvenes, los adultos decimos eso, pero a veces están más centrados que uno, porque son jóvenes, porque tienen tentaciones, porque tienen los compañeros, porque la escuela y todo eso, y pensamos, y así estaba Timoteo en ese tiempo. Timoteo era un jovencito. Timoteo, por eso le habla de esta manera: hijo mío, concéntrate, sé ejemplo, que los demás vean a Jesucristo en ti. ¿Por qué? Porque te tienes que esforzar. Este mundo nos atrae, este mundo nos quiere absorber. La televisión, la radio, todo lo que está a nuestro alrededor quiere desenfocar al creyente, que quite su mirada de Jesucristo. Pero Pablo nos está enseñando y nos está diciendo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, nuestro esfuerzo se debe enfocar en eso. Que toda mi vida, que todo mi amor, que toda mi pasión esté centrada en Jesucristo y en su Evangelio. Que tu mirada esté puesta en Jesús. Que nuestro enfoque esté en buscar primeramente el reino de Dios antes que todas las cosas, aún cosas personales. Ya que los planes y la voluntad de Dios son mucho mejores que los nuestros. Cuando Pablo les enseñaba y les decía que debemos de morir a nosotros mismos, nosotros podemos tomar este ejemplo. ¿Qué es mejor? Y yo le hago la pregunta a mis hijas: ¿qué es mejor? Tú tienes anhelos, tú tienes deseos para tu vida, tú tienes planes para tu vida, tú quisieras llegar a en tu vida. Ese es tu deseo, ese es tu anhelo, esa es tu voluntad. Pero la pregunta es: ¿qué planes tiene Dios para ti? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para tu vida? Por eso Pablo decía que debemos de morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, como les decía, yo les digo a mis niñas: ¿cuál será mejor? ¿Los deseos tuyos o los deseos de Dios? ¿Qué será mejor? ¿La voluntad de Dios o la voluntad tuya? No te estoy diciendo que tus deseos sean malos. No te estoy diciendo que tus deseos estén mal. No te estoy diciendo que tus deseos no sean grandes, sí. Pero sobre tus deseos hay unos deseos mejores de Dios. Como congregación, mis hermanos, yo sé que hay deseos. El pastor tiene deseos, tiene visiones, tiene anhelos, tiene sueños para la congregación. Pero para ello tenemos que esforzarnos. Y ese esfuerzo no nos lo está pidiendo de que tenemos que morir físicamente, sino morir espiritualmente a nuestro yo, para que Cristo reine en nuestra vida. Y si Cristo reina en nuestra vida, esos planes y esos deseos y esos anhelos, porque hasta aquí hemos llegado, ¿verdad, Pastor Ritos? Pero no queremos llegar hasta aquí, queremos ir más allá. Queremos ir más allá, no por nuestros deseos, sino por el deseo de ¿quién? De Jesucristo. Porque aún mismo Jesucristo, cuando estaba haciendo la oración antes de ascender al cielo, le está rogando al Padre, le está diciendo: esto no termina aquí, esto no termina en mi muerte. Y por eso te ruego por ellos y por quienes han de escuchar la palabra por la boca de ellos. Estaba orando porque no simplemente ustedes escucharan el Evangelio, sino porque de la boca de ustedes alguien más también escuche el Evangelio. Entonces quiere decir que esto no termina aquí. Quiere decir que Dios nos llamó con propósito, y si nosotros vivimos en ese propósito, Dios abrirá camino para nuestras propias vidas. Tus deseos, tus anhelos, lo que tú quieres lograr, los encarrilas o los encaminas en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, y Dios dice: será añadido, será añadido. ¿Por qué? Porque Él busca mi voluntad, porque Él busca mi reino, porque esta persona me pone en
Entonces mi esfuerzo ya no está en mis planes, mi esfuerzo ya no está en mis deseos personales, sino mi esfuerzo es, yo quiero vivir para Jesucristo. Porque cuando yo vivo para Jesucristo, mi vida personal, dice Dios, será añadida. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo, pero es más difícil llegar sin Jesucristo a tus planes que con Jesucristo. Quizás puedes llegar como muchos han llegado. Quizás puedes llegar a tus planes y deseos como muchos lo han llegado. Pero mismo Pablo dijo, ¿de qué me sirve ser el mejor? ¿De qué me sirve ser el mejor estudiante, el mejor maestro, el mejor... Tengo el mejor título, porque él mismo lo dijo. Pero todo esto lo he dejado por basura. ¿Por quién? Por amor a Jesucristo. Por amor a Jesucristo. Entonces, los deseos personales no es que los eches a un lado, sino que los pones en la voluntad de Dios. Y es cuando Dios se enaltece. Tú te humillas, pero Dios al que se humilla, lo enaltece. Ese es el pensamiento que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: esfuérzate. Quizás en ese tiempo le hubiera dicho, esfuérzate en estudiar, esfuérzate a prepararte, esfuérzate. No. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, aunque vivimos en este mundo, aunque tenemos que prepararnos, aunque tenemos que capacitarnos, sobre todo ello tenemos que poner primero a quién: Jesucristo. Vivir para Jesucristo, que todo nuestro entorno esté enfocado en Jesucristo. Hoy en día la sociedad, no nomás hoy, sino en todos los tiempos, la sociedad quiere dividir Dios en un término y vida personal en otro. Por eso el Evangelio es muy complicado para muchas personas, no tanto en el tiempo antiguo, sino también en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque no queremos que el centro de nuestra vida sea Dios. No queremos que el centro de nuestra vida sea Jesucristo. Queremos poner a Dios simplemente como una religión, pero no como una vida plena en nosotros. Y así es como tenemos que ver el Evangelio. Nosotros somos parte del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, del deseo de Jesucristo. Todos nosotros conocemos el pasaje de la Gran Comisión, Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, estoy en los versículos 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Hechos 1:8, más adelante, Hechos 1:8, Jesucristo también les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo, cuando estaba hablando con Timoteo, Pablo tenía en mente precisamente la gran comisión. Timoteo, yo sé que eres joven. Timoteo, yo sé que tienes anhelos. Yo sé que tienes deseos. Pero sobre toda cosa, primero esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque cuando tú te esfuerzas, cuando tú te concentras, cuando tú vives para Dios, cuando tú pones todo tu ser en las manos de Dios,
ser añadido. Quizás nos podemos concentrar como iglesia en eventos, en planes, en deseos, pero todo evento, todo plan tiene que ser concentrado en llevar a Jesucristo a las demás personas. Esta es la gran comisión. Por eso como iglesia les animo y les exhorto en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, a que nos esforcemos a predicar el Evangelio. El primer consejo fue: esfuérzate. Segundo consejo, basado en Mateo 28, comparte lo que has escuchado. Dice en Filipenses: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segundo consejo: compartamos del Evangelio, digámosles a otros las buenas nuevas de salvación, digámosle a otros. Este mundo en estos momentos, precisamente en estos momentos, nos encontramos, o el mundo se encuentra que no haya identidad, que no sabe en qué creer, que no sabe qué vivir, y nuestros jóvenes están creciendo con una expectativa de la vida que no saben, de hecho, ni hasta el sexo saben. ¿Qué soy? Hasta eso están dudando. Y si no saben ni qué sexo son, ya saben a qué me refiero, ¿cómo van a saber llegar a Dios? ¿Cómo van a poder encontrar el camino hacia Dios? Y nos damos cuenta que el mundo se está perdiendo simplemente porque está dejando a un lado a quién, al Creador, a Dios. Y nosotros como iglesia estamos puestos para compartirles el Evangelio de Jesucristo. Precisamente en estos días, aquí en esta ciudad, estaba viendo una persona y me llamó la atención que a consecuencia de no conocer a Dios, a consecuencia de su vida estaba perdida, su vida estaba por los efectos de la droga, por los efectos del licor, no está en sí, ve cosas, se empieza a golpear solo. Y yo decía, ¿cómo el mundo necesita de Jesucristo? ¿Cómo el mundo necesita de Dios? ¿Y quién se lo tiene que decir? ¿Quién se lo tiene que exponer? Precisamente como cristianos estamos, ¿para qué? Para llevarle las buenas nuevas de salvación. Nosotros nos sentamos aquí, alabamos a Dios, glorificamos a Dios, exaltamos su nombre, tenemos nuestra familia, nuestros hijos, les estamos enseñando, pero también es necesario y es menester cumplir con la gran misión. Por eso desde un principio Pablo le decía a Timoteo, hay que esforzarnos, sí, por nuestra vida, sí, para que cuando nuestra vida esté centrada en Jesucristo, podamos presentarnos a la gente de afuera y decirles, ¿sabes qué? En Jesucristo hay salvación, en Jesucristo hay vida eterna. Mismo Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque Dios puede transformar al más vicioso, lo puede transformar en una persona centrada en qué, en Dios, centrada en Jesucristo. ¿Sabe por qué está perdido el mundo? Porque está centrado en su persona, en su ser, en lo que Él quiere para Él sí mismo, y no se centra su vida en quién, en Dios, en Jesucristo. Por eso Pablo le decía, esfuérzate, pero también todo lo que tú has aprendido, no te quedes con Él. No te quedes con Él, compárteselo a alguien. Y le decía, lo que has escuchado de mí, llévaselo a los demás. Pero para poder llevárselo a los demás se necesita un grupo de personas leales, de personas fieles, de personas idóneas, de personas, Timoteo, tú no vas a poder hacer solo llevar las buenas nuevas de salvación a los demás. Necesitas de personas que estén a tu lado, que te estén apoyando, que te levanten las manos y juntos vayan a ¿qué? A predicar el Evangelio. Y este es el consejo que le daba. El segundo consejo, esfuérzate, número 1. Número 2, comparte
vaciarte en alguien. De hecho, ese es el discipulado. El discipulado no es simplemente Cristo te ama y dale tu vida a Él. El discipulado es siéntate a su lado. El discipulado es vacíate en esa persona. Por eso cuando yo les digo, cumplamos con la gran comisión, no simplemente es te invito a la iglesia, no simplemente es acepta a Jesucristo, es mira mi vida, Cristo me ha transformado, Cristo ha cambiado mi vida, ahora soy nueva criatura, ahora tengo nuevos pensamientos, ahora tengo nuevos deseos, ahora quiero vivir para Jesucristo y darles a desear a esas personas que vivan para Jesucristo, vaciarnos en ellos. Entonces, el compartir no es simplemente abrir la boca e invitarlos a la iglesia. El compartir es vivir para Cristo y que ellos vean que yo vivo para Cristo y que Cristo ha hecho una diferencia en mí, que Cristo me ha transformado a mí y que ellos digan, yo también quiero ser transformado. Qué hermoso es escuchar testimonios de personas que nos digan, ahora he probado el Evangelio y sé lo que es vivir para Cristo y ya no quiero volver a hacer. Porque lo que el mundo me había dado, lo que el mundo me ofrecía, simplemente sí vivía, pero estaba muerto en vida. Pero ahora tengo vida y vida en abundancia. Las personas que usted ve en las calles, como esta persona que yo vi, las personas, ellos viven, pero están muertos en sus delitos y pecados. Y nosotros estamos para compartirles a ellos de Jesucristo. Nosotros estamos para llevarles el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por eso el segundo consejo como iglesia tenemos, primero se lo voy a repetir, hay que... Gloria a Dios, hermosa la alabanza, gloria a Dios. Yo cuando me fui de aquí, yo les platicaba a todos los creyentes, les decía, qué hermosa congregación, qué hermosa congregación. Lo que te lo voy a contar, algo ordenado, algo servicial, algo amoroso, algo, yo me llevé esa impresión de aquí, de esta congregación, y le doy gracias a Dios porque yo aprendo y digo, gloria a Dios por la iglesia Fraternidad de Oaxaca. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque están esforzados. Gloria a Dios por ello. Sí, pero también tenemos que continuar. Como les decía al principio, los del maratón, me inscribo ya al día del maratón, ahí voy, me presento. No, tenemos que estar constantes. Quizás en el caminar pueda surgir algo que me quiera desviar de mi enfoque. Ya son 28 años. Les digo esto porque hemos visto ministerios, mis hermanos, que empiezan con una pasión, un amor a Dios, con un deseo ferviente de que el Evangelio sea predicado por todas las naciones, pero se han desenfocado de Jesucristo, se han desenfocado de predicar el Evangelio y empiezan las cosas personales a adueñarse de los corazones. Por eso es necesario todo el momento. Si tú tienes 20, 30 años de cristiano, tú no puedes decir, yo ya la hice, yo ya estoy, a mí nadie me va a enseñar, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo ya sé mucho de la Biblia. No, mi hermano, tenemos que estar siempre centrados en Jesucristo, siempre centrados en Jesucristo, siempre que nuestra vida esté enfocada en Él, puestos los ojos en Jesús. Y cuando tú compartes, esto mismo te mantiene vivo en el cuerpo de Jesucristo. Porque si tú no estás compartiendo, sino simplemente estás viviendo para ti, te estás alimentando de tú mismo y no compartes a los demás, nos hace que lleguemos a un estado que nuestra propia vida nos pese a nosotros mismos. Creemos que ya lo sabemos todo. Creemos, y cuando tú estás compartiendo, entonces Dios te va enseñando cosas y tú vas viendo la mano de Dios obrar en los demás y te das cuenta que no eres tú, sino que es Dios a través de ti. Dios a través de ti. Por eso Pablo le enseña y le dice, número uno, esfuérzate.
Número 2, comparte lo que has aprendido. Llévalo hacia los demás. Y esto fue un mensaje que Jesucristo nos dejó antes de ascender al cielo, como lo estábamos leyendo. Ese es el enfoque de la iglesia. El enfoque de la iglesia no es simplemente crecer. El enfoque de la iglesia no simplemente es entretener a los que están en la iglesia. El enfoque de la iglesia es llevar a Jesucristo a los que están muertos en sus delitos y pecados. Como iglesia tenemos que enfocarnos y que cada año que vengamos a festejar, cada año que le demos gracias a Dios por los años que Él nos ha permitido, llevar el Evangelio siempre sea nuestro enfoque, Jesucristo. Llevarle a los demás. Espero en Dios, gloria a Dios, porque están todas estas sillas llenas, pero Dios quiere ver más que y no solamente en este lugar. Gozaba también mes de marzo, alabar a Dios bajo la carne, alabar a Dios bajo estos lugares donde se exalta el nombre de Jesucristo. Y tenemos que continuar en este evangelio, tenemos que continuar en este enfoque de llevarle a las personas a Jesucristo. Y por tercer consejo, tanto como persona, como iglesia, como persona tenemos que llegar. Nuestra meta tiene que ser Jesucristo. Nuestra meta tiene que ser semejantes a Jesucristo. Pero para poder ser semejantes a Jesucristo, Pablo les dijo, hay que sufrir penalidades. El evangelio de hoy en día se conforma con las bendiciones de Dios, pero no quiere vivir para el Dios de las bendiciones. Se conforma con que Dios le dé y le pide a Dios, pero no quiere vivir para ese Dios. Por eso Pablo, cuando le estaba diciendo a Timoteo, le decía, debes de estar dispuesto a sufrir penalidades. Es hermoso escuchar de parte de Dios, es hermoso escuchar de parte de los predicadores, de que Dios tiene cosas mejores para nosotros, de que Dios tiene salvación y vida eterna, de que Dios puede transformar las vidas, de que Dios puede transformar los corazones. Sí, es hermoso, pero también la palabra evangelio no solamente abarca lo que les estoy diciendo, sino también abarca morir a nosotros mismos. Nuestra meta, nuestro enfoque, si es Jesucristo, Pablo le dice a Timoteo, tienes que estar dispuesto a sufrir penalidades. En otras palabras, tienes que estar dispuesto a dejar las trayudas. Y los que les gustan las trayudas sufren. Yo me la quiero comer, pero ya faltan días para el maratón. Ese es el sufrimiento que estoy hablando de la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne es con lo que batallamos. Estoy hablando de masaje. Estoy hablando de eso. Y de nuestra carne que quedó viciada. Algunos por recién convertidos, otros que estamos ya más en el evangelio, sigue esa carne. Mismo Pablo lo decía, miserable de mí. Por eso le estaba diciendo a Timoteo, necesitas esforzarte. ¿Por qué? Porque yo que tengo años, que soy maestro, que predico la palabra, yo mismo me digo miserable de mí, porque muchas veces no hago lo que debería de hacer. Por eso tú, Timoteo, jovencito, esfuérzate y concéntrate en el evangelio. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino sigue tu mirada en Jesucristo. Y si vas a tomar poner las manos en el arado, sigue hacia adelante. Va a ser difícil, por eso también lo mencionó ahí. Mencionó a los atletas, pero también mencionó al labrador. El labrador, cuando lo primero que va a hacer
y eso es otra imagen que llevo aquí. Ya tenía mucho que no veía a dos bueyes con un labrador atrás. El día de ayer lo vimos. Y el esfuerzo. Uno dice, la fuerza la hacen todos los bueyes. No, hay que guiarlos. Hay que tomar el arado. ¿Tienes labra así todavía? No hay. Hermano, ¿cuánto pesará eso? Una mano por levantar. 14 kilos. 14 kilos. Y ir detrás de los bueyes no es una vueltecita de aquí a la puerta. 4, 5, y estar vuelta y vuelta y en el mismo lugar. Trae declarado. Fuérzate. Tienes que llegar a la meta. Tienes que estar dispuesto a sufrir penalidades. Ay, otra vez el pastor quiere que otra vez el pastor. Esfuérzate. Tienes que estar dispuesto a sufrir penalidades. Pero dice que después, cuando está la cosecha, cuando está el fruto, viene el gozo. Y la vida del creyente, precisamente Pablo le está hablando y le está diciendo así. Le está diciendo así. Acuérdense también de la historia del pueblo de Israel. Vueltas a Jericó. Lo mismo otra vez, lo mismo otra vez, lo mismo otra vez. ¿Sabe por qué a veces se nos hace cansado el evangelio? Simplemente porque desviamos nuestra mirada de Jesucristo. Porque Jesucristo siempre tiene algo nuevo para nuestra vida. Porque cada vez que tú te levantas, búscate a Jesucristo. Jesucristo te dará algo nuevo. Pero si tú te levantas en tus propios pensamientos, en tus propios deseos, obvio que te vas a cansar. Por eso tenemos que enfocarnos en Jesucristo. Y hace el ejemplo del atleta, hace el ejemplo del labrador. Y por eso le dice, tienes que estar dispuesto. Pero ese sufrimiento que tú vas a tener, ese sufrimiento que tú vas a pasar, no es comparado con lo que Dios ya tiene preparado para ti. Como por ejemplo lo dice en el Salmo 126:6, dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus tablillas. Va a volver con regocijo. Y para esto, mis hermanos, cuando dice Pablo, tienes que estar dispuesto a sufrir penalidades. Estudiantes, ¿a cuánto les gusta el día del examen o de la prueba? Nada. Bueno, el buen estudiante que es, voy a decir bien poco, que tiene brillante su cerebro, pues para él el examen ya está listo. Pero regularmente el estudiante el día del examen, a algunos se les cae el pelo, otros se comen las uñas. Yo cada todo estoy en examen. Se comen las uñas. Es un tiempo donde uno tiene que estar dispuesto a sufrir. Pero sabes que pasando este examen y te dicen, pasaste, estás listo para el siguiente grado. Hay un descanso, pero también hay un regocijo. Cuando uno recibe su diploma, hay un gusto, hay una alegría. ¿Por qué? Porque lo logré, porque valió la pena tanto esfuerzo. ¿Cierto o no? Sí. Qué maravilloso será aquel día cuando te diga Jesucristo, fiel, buen siervo, entra al gozo del Padre. Por eso es necesario esforzarnos, por eso es necesario seguir compartiendo, o sea, estar ocupados en el Evangelio. Pero también es necesario estar dispuestos a que si viene la lucha, a que si viene la prueba, cuando yo estoy en Jesucristo, esa lucha y esa prueba, simplemente Dios va a sacar lo mejor. Dios va a sacar lo mejor de tu vida. Y después de ello va a venir este contentamiento y esta alegría, porque la prueba que pasamos va a traer
más conocimiento, va a traer más conocimiento de nuestro Dios, más acercamiento a nuestro Dios, por lo tanto va a traer más fortaleza a nuestro espíritu. La palabra de Dios también lo dice en Romanos 8, 17 al 18. Nos está hablando de los hijos de Dios y dice: y si hijos, también herederos. No solamente Jesucristo, a través del Evangelio, a través de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, no solamente nos hace llamar hijos, sino también nos dice que también somos herederos. Y herederos de Dios y coherederos o herederos con Cristo. Me gusta lo que quiero llamarles la atención es lo que sigue. ¿Qué dice? Estoy en Romanos 8, 17, 18. Dice: si es que, ahí no nos gusta, ahí no nos detenemos, ahí lo brincamos, no lo leemos, pero a los que son llamados hijos de Dios, a los que se les llama herederos, a los que se les llama coherederos con Cristo, a estas personas son aquellos que están dispuestas, porque dice: si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. Por eso hay que esforzarnos. Por eso hay que compartir. Y el compartir el Evangelio no te van a hacer una cara bonita porque les estás hablando de Jesucristo. El compartir el Evangelio, pásale y te abren la puerta. No, muchas veces te la van a cerrar. Muchas veces te van a decir: no me importa lo que tú estás hablando, no me interesa lo que tú estás hablando. Por eso irán andando llorando. Pero aquella persona que abre su vida a Cristo, hay un gozo, hay una satisfacción de que lo que estás haciendo por Jesucristo está dando resultados. Volverá trayendo gozosos sus vidas. Yo soy, cada uno de nosotros podemos decir así: yo soy hijo de Dios, yo soy heredero de Dios, yo soy coheredero con Cristo, porque estoy dispuesto a vivir para mi Dios y mi Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, Timoteo debe estar dispuesto a sufrir penalidades. Pero ¿sabes qué? Dice más adelante: para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí uno puede decir: ay, no, pero eso, Dios nos está hablando, Pablo nos está hablando a través de su palabra, y nos está diciendo que cuando nosotros estamos dispuestos a servir a Jesucristo, cuando nosotros estamos dispuestos a padecer por Jesucristo, Dios está preparando, dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, tengo una seguridad, estoy seguro de esto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que lo que nosotros pasamos en este mundo quizás nos duele, quizás decimos que son penalidades, pero porque nosotros estamos impuestos a este mundo. Pero cuando vivimos para Dios, nuestra mirada está puesta en Jesucristo y nuestro deseo es llegar ante la presencia de Dios, y ese día que lleguemos, dice, no va a ser comparable. Y ahí me pongo a pensar yo, que dice que cuando estemos en la presencia de Dios, a veces ay, qué cansancio, ay, qué dolor, ay, esto, ay, lo otro, y tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, pero dice que allá no va a haber tristeza, ni llanto, ni dolor. Todo lo que a nosotros nos hace aparentemente sufrir en esta tierra, cuando estemos en su gloria, nada de eso va a existir. Pero también dice, o nos lo presenta de esta manera, que todas las cosas que nosotros estamos pasando, llega el momento que para nosotros es un gozo el servir a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor de todo lo que nosotros podamos sufrir en este mundo. Para terminar, yo quiero llevarnos al libro de Filipenses.
versículo 3 al 6. Filipenses 1, 3 al 6. Y yo quiero que lo leamos todos. Nos ponemos de pie. Hay que esforzarnos, mis hermanos, a seguir adelante. Pero ese esfuerzo no es de nuestra mente, no es físico, es de enfocarnos en nuestro Dios. Cuando nos enfocamos en nuestro Dios, lo que va a hacer nuestra vida, lo que va a desear nuestra vida es compartir lo que hay dentro de nosotros. Cuando compartimos lo que hay dentro de nosotros, va a haber una satisfacción de vivir para nuestro Dios. Claro que como estamos en este mundo y vivimos para nuestro Dios, y en este mundo las potestades del aire, el enemigo de nuestras almas va a querer detenernos, pero la palabra de Dios dice que nada va a permanecer, sino que la iglesia es la que va a estar siempre firme, no por nosotros, sino por Jesucristo. Y es cuando nosotros vamos a experimentar la presencia de Dios en estos momentos de dificultad, en estos momentos de oposición, vamos a ver el poder de Dios obrar en nuestras vidas y vamos a dar gloria a Él, como ustedes lo están haciendo en este día, exaltando y glorificando el nombre de Dios, porque a pesar de todo lo que ha pasado, la iglesia se mantiene firme, se mantiene de pie, no solamente sobreviviendo, sino en victoria. Y eso es lo hermoso. Que la iglesia, ay hermano, pues ahí la llevamos. No, estamos en victoria. Jesucristo está en nuestras vidas, Jesucristo está en este lugar, Jesucristo está con ustedes, y por eso Pablo también lo decía en Filipenses 1, 3 al 6, lo leemos todos juntos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, en otras palabras, convencidos, ciertísimo, es verdad, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la obra hace 28 años en estos lugares, Jesucristo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestra meta no es 30 años, la meta no es sino hasta que Él venga, y para ello hay que esforzarnos, para ello hay que seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo, para ello hay que estar dispuestos a sufrir penalidades, todo por la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y que el Evangelio sea esparcido por todos ellos. Padre Dios, gracias Dios por tu palabra, gracias por tu consejo Dios, gracias porque tú de antemano nos decías lo que es vivir para ti, lo que es vivir en el Evangelio, y gracias porque no solamente cuando nos dices esfuerza, no solamente nos dices esfuérzate, sino también nos dices en la gracia. Una gracia, un favor, un don no merecido. El Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda en nuestras debilidades. Y es el momento cuando nosotros podemos decir al Espíritu de Dios, ¿sabes qué, Dios? Necesito de ti. Necesito de tu fuerza. En esta hora te agradecemos, Dios, porque esa fuerza, ese vigor está en este lugar. Gracias por mis hermanos que tienen ese vigor y ese deseo, ese anhelo de predicar tu palabra, Dios. Y como lo decía Pablo, aquel que comenzó la buena obra en estos lugares, la va a ir perfeccionando.
la va a ir haciendo mejor cada día. Eso es lo que tú has dicho para tu iglesia, Dios. Y en esta mañana es lo que dices también para tu iglesia, Dios, que tu presencia guiará a este pueblo, como guiabas al pueblo de Israel en el desierto. Así también guías esta iglesia en este mundo, en todo momento, en toda circunstancia. Y esta iglesia, lo sé, Dios, y estoy seguro de ello, que están dispuestos a ser fieles a tu reino en todo momento. Por lo tanto, tú vas a ir perfeccionando esta iglesia. Padre, añade, Dios, a aquellos que han de ser salvos. Padre, que por la boca de estos hermanos, de tus hijos, Dios, por el testimonio de ellos, Dios, Oaxaca pueda conocer a Jesucristo. Que sean esa luz en esta ciudad, Dios. Que sean esa luz que brille. Que sean esa sal en esta tierra, en esta ciudad de Oaxaca, Dios. Y que tu nombre sea exaltado. Bendigo la vida de mis hermanos, la vida del pastor, Dios, y que tu nombre sea glorificado siempre. En el nombre de Cristo Jesús.